Vamos a buscar, hermanos, en las Sagradas Escrituras, segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, y le vamos a dar lectura de los versos 11 al capítulo 6, 2. Los invito a estar en pie y lo vamos a leer alternadamente. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Repito otra vez, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, 2. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero lo que también le sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos con nosotros, para que tengáis con qué responder a las experiencias y no en el corazón. Pues si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos consigue, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que todos los embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juntos, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día, la hora de salvación. Amén. Puedan tomar su lugar. Y luego dice ese canto, tocad trompeta ya, alegres de Sión, porque este es un año de bondad. Y creo que cada año siempre ese himno se entona como se entonan los navideños. Y algo que podemos nosotros meditar, o también cuando hablamos de muerte, o se habla de muerte, o hay muerte, solamente se cantan himnos que decimos es que son para muerte. Pero también aquel himno que dice cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara espero verle. Y es ahí donde podemos nosotros ver cómo Dios también nos muestra su verdad. Y en este tiempo, hermanos y hermanas, al seguir meditando en lo que nosotros vivimos durante el Congreso con los jóvenes, nos tocaban temas donde dice que habemos personas que porque hoy no me saludó, que porque hoy no me habló, que porque hoy no me dijo, que porque hoy no hizo algo alarde para mirarme, dice inmediatamente nosotros somos muy, pero muy sentidos. Podemos nosotros meditar en ello, que cuando nosotros también estamos en una etapa, y yo luego a veces también comento diciéndole, ¿no? A mi esposa, a otras personas, hoy no me digan nada porque hoy estoy en mis días. Y muchos se ríen, ¿no? Porque dirían, pues, pastor, pues si usted no menstrua, pues cierto. Pero hay momentos que todos estamos en nuestros días
de tristeza, estamos en nuestros días de melancolía, estamos en nuestra tristeza de enojo, de ira. Pero algo importante en el cual también hoy el Señor nos enseña a nosotros es cómo nosotros somos cristianos. ¿Estamos verdaderamente conscientes de lo que somos? ¿O solamente decimos por nombre que así somos? Y es ahí donde entonces uno medita y dice, Señor, pues a veces me cuesta también decir que lo dejo de ser por un momento cuando también estoy enojado, cuando estoy en ira, cuando no estoy contento por el comentario de fulanito, menganito, de lo que hicieron. Pero algo que entonces nos enseña también el Señor en estos pasajes de 2 a los Corintios, capítulo 5, 11 al 6, 2, es que primeramente nos dice, si nosotros conocemos al Señor, debemos de persuadir a los hombres. Eso es lo principal en lo cual Pablo habla también a los corintios. Si tú conoces al Señor, tu testimonio debe persuadir a los hombres. Y entonces venimos y hago una pregunta. ¿En verdad somos cristianos conscientes? ¿En verdad llevamos a cabo la palabra en la cual también a nosotros se nos dio? La palabra que fue del amor y en la cual nos enseña en Juan 3:16, porque si tú crees en Él, tienes vida eterna. Pero principalmente su amor que Él entregó a tu vida es lo que debes de manifestar. Y es ahí donde viene uno, hermanos, a meditar y decir, Señor, creo que todavía no soy al 100%. Creo que ahí es donde entonces empezamos a entender la vida de Pablo cuando habla también que él prosigue a la meta. Que aún dice en esa carrera, todavía no la alcanza, pero la tiene en la mira. Sabiendo el día de hoy que aún por nuestro enojo, por nuestra ira, Él va a estar ahí. El Señor nos va a levantar y nos alienta y nos dice, 7 veces caes, 7 veces te levanto. Y es ahí entonces, hermanos, donde podemos también en el amor al Señor persuadir a los hombres. Nos cuesta, cierto, pero es precisamente cuando nos hablaban de nuestro ego. Hoy cuando no quiero dejar morir ese ego en mí, es precisamente, dice, porque hoy no quiero darle o dirigirle una palabra a fulanito o a menganito. Hoy nos invita en este año el Señor también a través, si lo vemos, en este año es llevar a cabo el credo social. Y el credo social, dice, son 12 puntos importantes. Pero es ahí donde tenemos que empezar a conocerlos y llevarlos a cabo. Amar a la naturaleza, amarnos como familias, mostrar verdaderamente ese amor por el mundo. Pero es ahí, hermanos, donde entonces debemos también aprender que no solamente, dice la Escritura, no solamente sea de apariencias. Nos dice en el verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos en ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Y si hoy nos preguntáramos una vez más, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi testimonio que yo doy? Y entonces diríamos toda nuestra lista que sacaríamos, ¿no? Y a la mejor negativa. Pero en eso es donde el Señor entonces empieza a practicar en nosotros y decir, bueno, si tú sabes que hay más negativo en tu vida, cámbialo a positivo. Vive la vida en Cristo Jesús. Practica lo que Jesús te ha enseñado. Y entonces vemos ahí, hermanos, que no nos vamos entonces solamente a gloriarnos, pero también no va a ser por las apariencias. En casa hemos dicho siempre, nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos. En casa podemos decirle de papá, de mamá, o mamá hacia los hijos, o papá hacia los hijos, qué es lo que están fallando y qué es lo que estamos haciendo mal. Pero hoy también el Señor nos invita entonces a que si nosotros somos persuadidos por el Señor, cada día, cada momento, cada instante, nosotros podemos también, no nada más entonces engañándonos,
sino seamos de corazón. Nos va a costar mucho. Vamos a sufrir mucho. No vamos al momento a aceptar lo que otros nos digan a nosotros, nuestros errores. Platicaba con personas también durante anoche y yo decía, es que he aceptado mis errores. Pero después de decir he aceptado mis errores, y yo digo, ¿y cuántos errores de los que aceptas cumples? ¿Cuántos de tus errores los llevas a cabo? Porque podemos decir, pasas de una etapa a otra, pero hoy puedes darte cuenta de tus errores. Podemos darnos cuenta de nuestros errores. Pero la otra etapa es, ¿cuántos de esos errores estamos entonces practicando para no volverlos a cometer? Vemos, hermanos, donde habla también, verso 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y eso es cierto. Pedro hablaba de Jesucristo, los apóstoles hablaron de ellos y aún también hablaban y decían que ellos estaban locos. Pero también nos enseña la Escritura que aún también debemos de andar cuerdos, con toda solicitud en nuestra mente y conciencia. Y es en lo personal, no es en la vida del otro. Porque si vemos la vida del otro, entonces tú y yo nos estancamos. Tú y yo no crecemos. Tú y yo no aprendemos. Y principalmente el amor, el cual el Señor nos ha mostrado. Quiero tocarles como punto número 2, ¿qué ocurre cuando aceptamos el amor de Dios? Y buscaba la palabra que es constreñir o nos constriñe, y tiene tres definiciones. Primeramente es disminuir o reducir límites a menores. Hacer presión o oprimir un conducto hasta cerrarlo parcial o totalmente. Y la tercera definición es obligar a alguien a que haga algo. De esas tres definiciones, ¿cómo podemos decir entonces en lo que nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron? Es ahí, hermanos, hermanas, donde también el Señor entonces nos enseña a decir, disminuye lo que tú has también hecho o hemos hecho mal. ¿Cómo hemos actuado? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo hemos también expresado, hemos mostrado nuestro testimonio hacia los demás? Puedo yo ahorita decirles, hermanos, que de lo que hoy hablo, a lo mejor yo puedo hacer un 10%. De lo que yo estoy diciendo, a lo mejor estoy haciendo un 10%. Pero aún el Señor, cuando dice, estás atento a mí, escuchas mi voz, hoy puedo hablar a tu corazón para que te des cuenta de lo que estás fallando. ¿Qué es lo que no me agrada que hagas? Que busques la mejor manera para hacerlo. Nos decían también en la pregunta es, pregúntame hoy, ¿cómo estoy? Y la forma de cómo lo decimos es, te pregunta la persona, ¿cómo estás? Y te dice, estoy bien. Pero diría, pregúntame otra vez, ¿cómo estoy? Estoy bien. Pregúntame otra vez, ¿cómo estoy? Con la actitud a veces decimos, estoy bien, ¿no? Como diciendo, ¿qué te importa? Pero es ahí, hermanos, donde podemos ver cómo el amor de Dios, al mostrarse a nuestra vida, viene a cambiarnos, viene a transformarnos. Ese gran amor que viene a ocurrir también en nosotros es el que viene a mostrarnos y que de cual nosotros debemos también de practicar, de vivirlo. Jesús solamente nos habló 3 cosas importantes. Solamente sé justo, sé misericordioso y habla la verdad. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros
hablamos o hacemos estas tres cosas? ¿Cuántas veces nosotros somos justos con los hombres? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de verdad? ¿Cuántas veces nosotros somos misericordiosos? Es ahí, hermanos, donde tenemos que empezar a meditar en nosotros. Y luego nos menciona también la Escritura, de manera que nosotros, de aquí en adelante, verso 16, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Hoy podemos, como cristianos, decir, ya soy cristiano, soy hijo de Dios, tengo a Jesús en mi corazón. Pero la pregunta de muchos que nos hacemos, ¿y por qué no actúas como Jesús? O porque si tienes a Jesús en tu corazón, ¿por qué no lo haces como Él te pide? Pero es ahí, hermanos, donde hablábamos en el pasaje anterior o en el sermón anterior, es también de necesitamos estar en Cristo, dentro de Cristo, no nada más a Cristo, tenerlo en nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir ello? Que muera mi voluntad para que Cristo haga la suya en mí, para que hoy me renueve, para que hoy Él me cambie, para que hoy Él me transforme. Y el título de este sermón, el cual yo le ponía, es el ministerio que tiene mayor peso. Es el ministerio que tiene el mayor peso, y en el cual va a ser, que nos muestra entonces la Escritura, ese ministerio es el de la reconciliación. Primeramente, nos habla que debemos nosotros reconciliarnos con nosotros mismos. Vemos aquel hijo pródigo que solamente dice, sé que le fallé a mi padre, sé que pequé contra el cielo y contra él, sé que hice lo malo. Él se estaba reconciliando consigo mismo, estaba meditando en lo que había hecho mal. Vemos nosotros entonces, dice, que el hombre meditando en ello se levanta y ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace este hombre? Va, busca a su padre, y el padre dice, de lejos que lo veía corriendo, dice, solamente abrió los brazos. El padre le reclamó, ¿por qué te gastaste todo lo que yo te di? ¿O en qué te lo gastaste? ¿O qué hiciste con ello? No, ¿verdad? ¿Qué hizo entonces el Señor con este hombre, o el padre con este hombre? Solamente dice, lo tomó en sus brazos, lo abrazó, lo tomó con tanto amor. Y aún lo que dijo es, mi hijo era muerto y ahora, ¿qué? Vive. Y es ahí entonces lo que viene hablándonos desde el principio. Es, hoy el Señor a nosotros nos ha aceptado pecadores, y a lo mejor dijéramos nosotros de lo peor. Pero sin embargo el Señor hoy nos aceptó a ti y a mí con esos pecados. Y dice la Escritura en lo que nosotros leíamos, no contándonos nuestros pecados, sino el que solamente nos recibió a ti y a mí. Pero es ahí, hermanos, donde entonces tenemos que meditar, me reconcilio yo, me reconcilio con el otro, con mi prójimo, y con el simple hecho de hoy no pasó nada, o no pasó nada, y a lo mejor nos va a costar mucho a otros de decir, pues es que lo que me hizo, lo que me dijo, lo que actuó, cómo lo hizo, ¿cómo puede ser posible que hoy no lo tome en cuenta? Pero el Señor nos enseña que Él no tomó en cuenta ni tus pecados, ni los míos. Él viene a mostrarnos esa reconciliación. El volver a hablarle a tu hermano, el volver a mostrarle su misericordia, el volver a hablar verdad, justicia. Y podemos ver, hermanos, que entonces también nos dice la Escritura
Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y yo la pregunta es, ¿Dios, decimos, está en todo lugar? ¿Sí o no? Nos explicaba un exponente cómo dice que Dios es el aliento de vida. Dice, y lo que tú respiras, a ver, respiren, tomen aire, lo que tú respiras es ese aliento una y otra vez, porque Dios está en ti. Y si Dios está en ti y en mí, hoy tengo que reconciliarme con Dios, que está en ti, que te da vida, que te da ese aliento y que renueva tus fuerzas. Dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y concluyo diciendo entonces en el verso 1 y 2 del capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si Dios nos ha perdonado, perdona. Si Dios se ha reconciliado contigo, reconcíliate con otros. Si Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, haz que también haga cosas grandes Dios en la vida de otros a través del testimonio. Hoy podemos en este año también fallar y volver a caer, pero Dios una vez más nos da esperanza para volvernos a reconciliar. Y yo decía, pensando y meditando, este es el grande ministerio que nos ha dejado el Señor, el de la reconciliación, el de la palabra que hoy tenemos que llevar al otro, el de saber que hoy hemos fallado y hemos hecho lo malo, pero el próximo año poder decir, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. No sé si a alguien le gustó el culto del domingo, no sé si ahorita se escuchaban cómo cantábamos en unidad. El domingo pasaba lo mismo. Y uno decía, Señor, wow, hoy se puede ver no nada más en mí, no nada más en el otro, sino en la congregación, ese gran amor, esa gran reconciliación del hombre contigo. Pero hoy necesitamos que el hombre con el hombre nos reconciliemos. En ello, hermanos, dice, en este tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Dios nos ha perdonado todo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Su salvación una vez más nos la sigue mostrando. Te invito a estar de pie e invitarte, si tú estás enojado con Dios, porque a lo mejor en este año te quitó, no sé, cosas materiales, a una persona que amabas, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, vecino, vecina, amigo, amiga, que tú amabas, pero hubo enojo con Dios, reconcíliate con Él.